Es el momento de entregar los premios de las buenas prácticas del trabajo social 2016. La distinción como buenas prácticas de trabajo social se conceden anualmente a aquellos proyectos, iniciativas, instituciones o entidades que en el ejercicio profesional han destacado como una práctica de calidad e interés para la disciplina por su criterio técnico metodológico en valores y características de la intervención u otros aspectos destacables. En 2016 se otorga a un proyecto realmente querido y curioso. Disfruta de la experiencia de Andorra. Se trata de un programa de envejecimiento saludable con enfoque participativo y cuya finalidad es aportar con un conjunto de actividades, elementos de calidad de vida en el tiempo libre de las personas mayores de Andorra. Este programa, con casi 2 décadas de vida, es posible gracias a la implicación de 5 entidades e instituciones: el Centro de Educación de Adultos, Cruz Roja de la Asamblea Comarcal, el Ayuntamiento de Andorra, el Hogar de Liás y la Comarca de Andorra-Sierra de Arcos. No solo en su soporte económico, sino en el soporte y desarrollo técnico, así como la implicación de 3 trabajadoras sociales, una psicóloga, una terapeuta y una profesora de adultos. Un equipo multidisciplinar para un proyecto social comunitario de envejecimiento activo, de enfoque participativo e intergeneracional, de gran calado y positivo impacto social. Por todo ello, se reconoce como buena práctica de trabajo social a esta iniciativa que vamos a conocer también en imágenes. Subirán al escenario 6 personas de este interesantísimo proyecto. Disfruta de la experiencia de Andorra. Entrega el premio doña Carmen Mesa, vocal de Política Social y Servicios Sociales del Colegio. En nombre de las premiadas hablará Margarita Ayoza, que es la coordinadora del proyecto. Buenas tardes a todos y muchas gracias al Colegio Profesional por reconocer la labor que venimos a recoger nosotros como miembros del equipo técnico, pero que en realidad es un premio a toda la labor que vienen desarrollando, sobre todo las personas mayores de nuestro pueblo. Cuando hacían la presentación del proyecto, en la que tanto en contenido como luego hemos visto en las imágenes se explica lo que venimos trabajando desde hace 18 años, pues bueno, hay que resaltar muchísimas cosas. Lo fundamental es la experiencia no solo profesional, sino la experiencia de vida que hemos tenido en el desarrollo de este proyecto, porque hemos compartido con los mayores de nuestro pueblo, con los que trabajamos, su propio proceso de envejecimiento, a la vez que nosotros, que empezamos algunos pues bastante mucho más jóvenes que estamos ahora, pues a lo largo de este tiempo también nos hemos hecho adultos, hemos sido padres o madres, y ha sido algo que nos ha aportado mucho más que simplemente una labor como trabajadores sociales o como cualquiera de los miembros del equipo.
Cuando ha hecho la presentación hacía alusión un poco al curioso nombre de Disfruta de la experiencia, porque nosotros queríamos que fuese algo cercano a la hora de transmitir nuestro proyecto. Tiene la denominación de proyecto de dinamización de personas mayores, pero lo que queríamos poner en evidencia era nuestra pretensión de que tanto los mayores aprovechasen y disfrutasen en el desarrollo del propio proyecto, como el resto de nuestra comunidad disfrutase de todo eso que los mayores nos pueden transmitir. Entonces, gracias en nuestro nombre, en el de mis compañeros y en el mío propio, gracias también de parte de las instituciones a las cuales representamos y, sobre todo, gracias a todas las personas mayores que ahí en las fotos habéis visto que vienen colaborando en muchos de ellos durante los 18 años y en el que, bueno, trabajando con este colectivo es lógico que hayamos perdido algunos de esos participantes, pero también en el día a día se van incorporando, lo que nos hace seguir pues, con muchas ganas de continuar trabajando en este proyecto que nos inspira sobre todo mucha vitalidad, porque trabajar con personas tan mayores como algunos de los que ya habéis visto, con esas ganas y ese entusiasmo no puede dejarnos a nosotros en un plano relegado y nos anima como personas, además de como profesionales, a seguir muy activos en nuestra intervención. Pues muchas gracias.